En 1958, yo era hombre casado. Mi grupo de amigos seguía siendo más o menos el mismo de siempre. Siempre con el afán de estudiar más, algunos de mis hermanos y amigos se habían ausentado del país, otros ejercían su profesión en Boaco o en Managua. De acuerdo a las preferencias, los que gustábamos de la literatura hacíamos rancho aparte. Jader Abad leía y releía a Shakespeare, Flavio a los clásicos españoles. Yo había descubierto a Vallejo y todos nos transmitíamos conocimientos y experiencias. Teodoro López Ardón, de Ocotal, había venido a Boaco como inspector de educación pública y se alojaba en un hotel que mis padres tenían en la ciudad. José López Miranda sentía bullir en su interior un inmenso manantial poético. Yo tenía escrito un poemario llamado La Guerra Predilecta y se lo había leído a Flavio Tijerino, que ya para entonces era también hombre casado y compadre mío. Alfonso Robles escribía poemas sobre su casa, la cocina, el humo, las rosquillas, el café, mientras terminaba sus estudios de Derecho. Poco a poco nos fuimos amalgando, compactándonos en ideales y preferencias. Pensábamos, con los poetas vanguardistas de la generación del 27, que Darío era el compañero inevitable, nos reíamos del nocturno a Rosario de Acuña y leíamos a Palé, a Pablo Antonio Cuadra, a Joaquín Pasos, a Carlos Martínez Rivas, a Cardenal. Flavio había sido alumno del padre Ángel Martínez de los jesuitas de Granada y yo era amigo de Fernando Silva. Nos reuníamos todos los días, en una casa o en otra, nos comunicábamos por teléfono y nos mirábamos en el parque. La conversación recaía, en esos días, en la muerte de Juan Ramón Jiménez, y Flavio, excelente Juan Ramoniano, nos leía versos del poeta. Y un día pensamos hacer un homenaje a ese ídolo nuestro. Quedamos de reunirnos en casa de José López para planear el asunto. En esa reunión nació el Grupo U. El Grupo U, en los años subsiguientes, realizó una larga campaña para elevar el nivel cultural de nuestra población, pues su objetivo inmediato, entre otros, afirma Jorge Eduardo Arellano, no era exclusivamente literario, sino que aspiraba a impulsar un movimiento que sacudiese y hacíase el hábito provinciano de su Boaco. Podemos citar algunas actividades. Exposición de mala poesía. Con la seguridad de que hasta el mejor poeta escribiera alguna vez un mal poema, se recopilaron trabajos de todos los intelectuales boaqueños. Y fueron expuestos en un salón de esta ciudad y se invitó al público en general a que fuera a burlarse de dichos poetas. Se felicitó a los poetas expositores por haberse librado de tales adefesios. Se realizó una serie de sesiones de teatro leído con las obras de Maeterlinck, Sófocles, Dürrenmatt, Beckett, Camus, O'Neill y Ionesco, entre otros. Fueron puestas en escena obras de García Lorca, Rolando Steiner, Chekhov, Brecht, etc. Se introdujo la modalidad de contar obras sin escenarios preparados y sin trajes de época. Llamó mucho la atención el teatro de siluetas. Margarita López ganó un premio por su acuarela Quema, Roberto Guillén, José López y Armando Inser trabajaron en el mismo sentido. Este último hizo las acuarelas para ilustrar la presentación de Antígona en el infierno, de Steiner. Los miembros del grupo fueron los primeros en Nicaragua en hacer exposiciones de pintura al aire libre, en este caso en el atrio de la Iglesia Santiago, años antes de que lo hicieran miembros del grupo Praxis en Managua.
La representación teatral tomó auge hasta llegar a celebrar festivales anuales, con la participación de escuelas y colegios de segunda enseñanza e institutos de la localidad. Armando Inser ganó el premio Manolo Cuadra en un concurso de poesía auspiciado por la revista Ventana de la Universidad Autónoma de Nicaragua. La obra premiada se titula La Guerra Predilecta. La Academia Nicaragüense de la Lengua, la Embajada de España y el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica publicaron la obra titulada El Grupo U de Boaco. Antología poética y labor teatral, en 2002, reconociendo la importancia del Grupo U en el contexto cultural de la época. Finalmente, expondremos aquí la opinión que del Grupo U tuvo don José Coronel Urtecho, uno de los padres de la poesía moderna nicaragüense, en una prosa titulada Ciudades. Sortean al Minotauro en el mismo poema, en 2 o 3 palabras, en 3 o 4 líneas, por un proceso de milagrosa transmutación de realidad a mito, de tiempo a eternidad. El decálogo del Grupo U en 1958. 1. Creemos que hay una fórmula de mansedumbre y palomas y es el arte. 2. Deseamos compartir este concepto para hacerlo verdad. 3. Somos de ayer y no lo llenamos todo. 4. Estamos inconformes. 5. Si usted quiere colaborar, lo recibimos. Es tiempo todavía, ya que nadie es el último. 6. Somos cordiales. Nos encuentran en el parque, en la iglesia, en el cine, en la calle, nos gustan los sorbetes y los niños. Fumamos cigarrillos baratos y vamos a luneta. 7. Esta mudez boaqueña que vivimos, ha creado este grupo. 8. Y será siempre incompleto, por eso nuestro símbolo es la U. 9. Hoy alzamos la voz como protesta. 10. Esperamos que surjan junto a ella otras voces mejores. Siempre sobre el Grupo U, Jorge Eduardo Arellano nos dice: ya menos iconoclasta, el grupo montó el 29 de septiembre de 1959, de nuevo en el Club Social de Boaco, un primer recital de poesía boaqueña, incluyendo en el repertorio a representantes de la mala poesía que 6 años atrás varios de sus miembros habían ridiculizado. Gilma Varela y Melvin Barquero interpretaron poemas de Antonio Barquero, Canto a la Distancia, Hernán Robleto, Este Sol Amarillo de Cuaresma, Octaviano Espinosa, Batalla de San Jacinto, Ofelia Morales de Lanzas, Navidad, Elia Robles, Marinerías, Manuel Díaz y Sotelo, Las Niñas Uniformes, entre otros. Desde luego, también poemas de los grupovistas, Los Dos Tijerino, Inser, Robles, López, María Dilla Martínez y de otros poetas locales fueron recitados. Al final, Teodoro López Ardón, en cuyo honor se desarrolló el acto, tuvo a su cargo las palabras de clausura. Pero el año de mayor conciencia, energía y unidad fue en 1960. El 4 de abril el grupo realizó en la escalinata de la parroquia de Santiago un original homenaje a José López al venir de vacaciones a Boaco cuando estudiaba en El Zamorano, Honduras. Ese mismo mes lanzó un segundo manifiesto, el ya citado, conociendo que el arte es completamente inútil, más teórico que el primero, y algunos miembros se incorporaron a la Junta Pro Mejoramiento de Boaco, habiendo contribuido a la adquisición de materiales para el hospital y de libros para la biblioteca municipal, donados por la Sociedad Hispanoamericano-Árabe. Otros proyectos ejecutados tuvieron un signo instructivo, o más exactamente, filantrópico. El aviso doble o par de volantes impresas, dirigidas a compañeros y a no compañeros, para construir un sanatorio de tuberculosos en Boaco. Y el aviso, de nuevo con B, aparecido en el número 9 de Ventana en septiembre de 1961, donde exponían sus propuestas teóricas y plan de acción. Conociendo que el arte es completamente inútil y solo sirve de barricada a los rebeldes, resolvieron plantear una ofensiva consistente en abrir exposiciones de pintura con cuadros llenos de manchones rojos, hacer poemas cuyas estrofas recogeremos de la calle, de los campos labrados, de los hospitales, de las tiendas de baratillo, porque son sitios bellos y allí permanecemos.
Oír la música de las cosas comunes y domésticas, como el ruido de una caja de fósforos, el tic-tac de un reloj cuando la ciudad está bulliciosa, y el tintineo de un medidor de luz marcando el consumo de una refrigeradora eléctrica. Nuestra obra, añadían con N minúscula después del punto anterior, tendrá el carácter permanente de protesta firme, agria, química, sintética, agobiadora, dulcísima, rosada, martirizante, según las ocasiones contra avispas y languideces. Y concluían, en nuestro grupo formal y en terreno del arte, si la necesidad lo requiere, mueren las actitudes formales. Poetas de gran tensión como Armando Inser, que en su poesía alcanzaba un equilibrio admirable entre las visiones de un yo que se debate entre la permanencia y la supresión, o Flavio Tijerino, más proclive al conflicto interior que nadie, siempre en la cuerda floja de su palabra, a punto de precipitarse entre la duda y la certeza, cribando la tela de lo opaco con preguntas o afirmaciones que lo inmergen aún más en su necesidad de claridad y aire puro. Hicieron de sus textos verdaderos instrumentos de disección, de sí, del mundo, de los otros, nunca proclamando saberes adyacentes.